Vamos a estudiar lo que es movimiento rectilíneo uniforme. Se le llama así al movimiento de un cuerpo cuando su trayectoria es rectilínea, es decir, se mueve en una sola dimensión, ya sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. El movimiento rectilíneo uniforme se suele abreviar como MRU. Vamos a ver algunas características de MRU. La velocidad es constante. ¿Qué significa que la velocidad es constante? ¿Qué significa de que la velocidad es constante? Significa que el móvil o el cuerpo que estamos analizando recorre distancias iguales en tiempos iguales. Es decir, si colocamos las posiciones en cada lapso de tiempo de este móvil, por ejemplo, en la posición 1 el móvil está en 0 metros, en la posición 2 está en 5 metros. Entonces este móvil, al mover del punto 0 hasta el punto 5, obviamente va a pasar un intervalo de tiempo que lo denotamos como delta t. Suponiendo que aquí tarda 2 segundos para llegar a los 5 metros, entonces se espera, entonces se hace otro recorrido de la posición 2 hasta la posición 3, pongamos acá posición 3, que sean 10 metros. Se espera que acá el intervalo de tiempo también sea de 2 segundos. Entonces este es el concepto de que la velocidad es constante, es decir, recorre distancias o espacio o desplazamiento en tiempos iguales. Entonces aquí tarda 2 segundos en recorrer 5 metros y se recorre otros 5 metros, entonces va a tardar otros 2 segundos y así sucesivamente. Ahora, la magnitud de la velocidad es igual a la magnitud de la rapidez. Cuando analizamos movimiento rectilíneo uniforme, si nos piden la magnitud de la velocidad, pues tendríamos que ver la distancia o el desplazamiento. En este caso vamos a ver el desplazamiento total recorrida dividido entre el tiempo que tarda en recorrer esa distancia. Esa cantidad que nos da en la velocidad será la misma para la rapidez. ¿Por qué? Porque estamos analizando el movimiento en una sola dimensión, ya sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Y eso sería la segunda característica de MRU. El movimiento rectilíneo uniforme se puede analizar de 3 formas. A través de una ecuación, a través de una tabla y a través de una gráfica. La ecuación del movimiento rectilíneo uniforme es una v igual a distancia, lo colocamos como x, dividido tiempo. Y a partir de esta ecuación se derivan otras dos ecuaciones, esto es velocidad. Vamos a colocar la otra ecuación despejando o haciendo despeje de variable. En esta misma ecuación podemos despejar la distancia, que es x. X es igual a velocidad por tiempo y esto es igual a distancia. Y finalmente tenemos la tercera ecuación, que es el tiempo. El tiempo es igual a velocidad dividido distancia. El tiempo es igual a velocidad dividido distancia, colocamos acá, tiempo. Ahí están las tres ecuaciones. Ahora, si queremos construir una tabla para analizar el movimiento rectilíneo uniforme, es necesario construir dos columnas. En la columna 1 colocamos la velocidad y en la columna 2 colocamos el tiempo y agregamos una tercera columna que sería la distancia recorrida. En este caso, por ejemplo, si este auto se mueve a una velocidad constante, que estamos hablando de movimiento rectilíneo uniforme, lo voy a colocar algo aquí como un ejemplo, 5 metros sobre segundos. Entonces en la velocidad es de 5 metros sobre segundos. Ahora quiero hacer un análisis, por ejemplo, podemos construir una tabla. Es decir, esta velocidad nos indica que el auto recorre 5 metros por cada segundo. Eso es lo que significa esta
esta cantidad. Es decir, en un segundo recorre 5 metros. En 2 segundos, colocamos S, 2 segundos recorrerá 10 metros. En 3 segundos recorrerá 15 metros. Y así sucesivamente hasta encontrar la distancia recorrido en un tiempo estipulado. Por ejemplo, si queremos saber cuánto recorrió en 3 segundos, entonces aquí en este caso la respuesta sería 15 metros. Esto es lo que debemos elaborar cuando analizamos el movimiento rectilíneo uniforme mediante una tabla. Ahora, si queremos hacer el uso de una gráfica para analizar el movimiento rectilíneo uniforme, debemos elaborar el primer cuadrante de un plano cartesiano. Vamos a analizar, por ejemplo, qué tanto recorre o cuál es la distancia que recorre este móvil a una velocidad de 5 metros sobre segundos durante 5 segundos. Esto fue coincidencia, que lo vamos a cambiar a 4 segundos. Entonces colocamos siempre el tiempo en el eje horizontal. Las escalas, al colocar acá el tiempo, debe tener la misma distancia para que la gráfica nos salga de una manera correcta. Colocamos acá 1, 2, 3, 4, 5. Y esta recta horizontal o este eje horizontal va a representar el tiempo, y colocamos la unidad de medida que estamos usando en el tiempo. En este caso sería segundos, y este eje vertical va a representar la distancia recorrida, distancia o desplazamiento, porque estamos hablando de movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, ¿qué vamos a colocar acá? Vamos a colocar, como aquí en la velocidad nos dice que el móvil recorre 5 metros por segundo, es decir, por cada segundo que va pasando sube 5 metros. Entonces cada escala lo vamos a colocar con una regla, pues deja la misma distancia también en cada escala, y cada uno de estos guiones, ¿verdad?, va a representar 5 unidades. 5, aquí 10, 15, 20, 25, 30 y 35. Entonces vamos a unir los puntos, es como un plano cartesiano, ¿no? Vamos a unir el 1 con el 5. En un segundo este móvil recorre una distancia de 5 metros. Aquí colocamos la unidad de medida en metros. Entonces en un segundo recorre 5 metros. En 2 segundos recorre 10 metros y colocamos aquí el punto. En 3 segundos va a recorrer 15 metros, y así sucesivamente hasta llegar a 4 segundos. En 4 segundos este móvil recorrerá 20 metros. Estos números que están acá representan la distancia, y estos números que están acá representan el tiempo en segundos. Ahora solo trazaremos una línea recta. Esta línea recta une los puntos que tenemos ya dibujados sobre el plano, y de aquí nace el nombre de este tipo de movimiento, o sea, su forma de análisis. Se le llama así entonces, desde un punto de vista geométrico, al analizar en un plano cartesiano, movimiento rectilíneo uniforme, porque al analizar gráficamente pues nos sale una línea recta, y además por su trayectoria, que es rectilínea, la partícula se mueve en una sola dimensión.